Continuamos con nuestro programa con la tercera y última ponencia plenaria de este día. Nuestro siguiente ponente es médico cirujano y partero con especialidad para la docencia en educación superior. Ha sido profesor de licenciatura y posgrado en la UNAM y es autor de más de 30 publicaciones en revistas internacionales. Participó en el proceso de autoevaluación de la dimensión internacional e intercultural de la UNAM. Ha desempeñado diversos cargos académico-administrativos y administrativos en la misma universidad, como secretario general, secretario de la dirección y director general de FES Iztacalaca, secretario de Servicios a la Comunidad de la UNAM. Desde enero de 2012 desempeña el cargo de director general de Incorporación y Revalidación de Estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibamos con un aplauso al doctor Ramiro Jesús Sandoval con su ponencia respecto a la dinámica y proyección de los procesos de incorporación a la UNAM. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Primero que nada quisiera agradecer a los anfitriones de este evento la invitación. Creo que uno de los aspectos fundamentales de la educación al que no le damos mucho aprecio es a las administraciones escolares. Comentaba yo siempre que la administración escolar es el punto neurálgico de todo proceso académico. Muy despreciado porque si nosotros pudiéramos extraer toda la información que surge, que se concentra en las administraciones escolares y los investigadores educativos analizaran esos números de cómo son las tendencias, de cómo están fluctuando todos los procesos que se dan en las escuelas, que te marcan incluso variables contextuales. Esos números tienen que ver con las variables contextuales. Tal vez podrían mejorar muchos aspectos de la educación, pero como siempre lo administrativo lo equiparamos a lo burocrático y desafortunadamente yo no coincido con esa vertiente, al contrario, a mí me parece que la parte administrativa, si lo hacemos apegado a las necesidades que tienen todos los que ejecutan la parte académica, sería un complemento muy importante. Pero cuando un profesor conoce cómo se está comportando la parte dura, la parte objetiva de los números que producimos en las aulas, podríamos hacer mucho trabajo de investigación educativa y yo creo que por eso es muy importante que haya una asociación en donde se puedan agrupar los representantes. Hoy en día, más que nada, uno de los elementos importantes en el desarrollo de la administración escolar pues son las vertientes electrónicas, estas cuestiones del demonio que cada vez salen más, que cada vez que ya entendimos un procedimiento, que ya entendimos un sistema, que ya entendimos un software, pues ya evolucionó y entonces ya le cambiaron 3 cosas y cuando le cambian 3 cosas parece que tenemos que empezar nuevamente. Y sobre todo porque pues aunque yo veo mucha gente joven aquí, tampoco son tan jóvenes como para ser nativos de la parte electrónica, ¿verdad? Ustedes saben que la evolución del proceso electrónico es un proceso largo que inicia en términos de comunicación y de organización en los 70s, en el 71 con el ARPANET, hasta 20 años después, en el 91, a hacer una www donde la comunicación ya se convierte en algo mucho más versátil y de ahí se desarrollan muchísimas plataformas y muchos sistemas para esto. Entonces, obviamente, lo que hoy tenemos como servicios que ofrecer a los jóvenes, pues son sistemas electrónicos, ¿no? Ya no es de tenerlos ahí formados. En la escuela que yo dirigí, una de las cosas era que los estudiantes hacían verbena popular el día anterior a escoger sus grupos, porque pues era todo dar, irte toda la noche para hacer fila y ¿cuál fila? Era puro relajo el que echaban, ¿no? Pero bueno, finalmente todos pasamos por esa etapa y a todos nos gustó esa parte. Y la otra que yo creo que también ayuda mucho, aparte de la sistematización de calificaciones, algo muy complicado que siempre observé en la administración escolar,
cuando manejamos volúmenes como los que vamos a ver que se manejan en la UNAM, es la asignación de los espacios, la rotación de los horarios y de todo esto que también se convierte en un verdadero problema y que además los estudiantes ni los profesores aprecian ese trabajo que se hace en las administraciones escolares. ¿Por qué? Porque pues, ellos creen que es mágico que aparezcan tus horarios ahí en un tablero y que se hicieron así por generación espontánea, ¿no? O sea, que nadie tuvo que meter la mano para que ahí aparecieras, que tuvieras un salón asignado y que el chamaco llegue y vea cuál le toca y a qué horas le toca y que se cambia de un salón a otro. Todo ese proceso que es muy complicado a veces no tiene el reconocimiento que debería de tener. Entonces, yo les agradezco mucho a los organizadores y el que me hayan invitado. Yo quiero compartir con ustedes el día de hoy información que es de carácter general en la Universidad Nacional para poder ubicar todo el proceso y el histórico cronológico de lo que es la incorporación de los estudios. Me voy a permitir hacer un viaje histórico hasta aterrizar en lo que hoy hacemos en la incorporación de estudios. Bien, como ustedes saben, nuestra universidad es una universidad que tiene un enfoque nacional. Sí, a veces nos dicen que somos muy presumidos, pero bueno, el nombre ya lo traemos y el carácter nacional se da por las coberturas que tiene esta universidad. Actualmente estamos presentes en 25 de las 32 entidades federativas, ¿sí? Y obviamente aportamos a nivel nacional en varios campos de estudio y también en la solución de algunos problemas que aquejan a nuestro país. Y como ustedes ven, en este extremo, la evolución histórica tiene que ver incluso hasta con los escudos, ¿no? Sin embargo, repetir el águila nacional como un elemento importante, ya combinada con la parte continental del cóndor, hace que tenga también una secuencia lógica en la identidad y en la representación. Bien, ¿en dónde comenzamos? Bueno, en 1551, como ustedes saben, como real y pontificia, esta universidad llega a México, tiene un esquema de organización a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca. También en este momento, obviamente momento histórico, uno de los elementos fundamentales de toda universidad católica que se dignara ser católica, tenía que manejar teología como elemento fundamental, pero también había leyes, que es otra de las partes más antiguas, ¿no? ¿Qué haríamos sin los abogados, no? Seríamos libres. Entonces, pero, perdón por los abogados, pero igual que como medicina, ¿qué haríamos sin los médicos? Yo soy médico, pues estaríamos sanos, ¿verdad? Entonces, y las artes, ¿no? Como un elemento fundamental, elementos que no se han olvidado y no se han abandonado en las universidades. También fue y siempre se ha peleado si fue la primera en ofrecer una cátedra a nivel continental. Bueno, la de Perú siempre nos dice que ellos fueron los primeros, Dominicana dice que ellos fueron los primeros, pero bueno, para nosotros fuimos los primeros y punto. ¿Sí? ¿Para qué alegar tanto? Sí, y bueno, obviamente esta dinámica también nos permitió no perder nunca pues, la cuestión de la teología, ¿no? La parte teológica siempre acompañó por muchos años todos estos procesos, sin embargo, todo giraba alrededor de las necesidades que en ese momento se daban. Después vemos que en 1910, con don Justo Sierra, como ministro de Educación, se da una condición particular para la universidad al convertirse pues, por este escudo en carácter nacional, ¿sí? Y esta dinámica que hoy estamos llevando a más de 103 años, en esta dinámica para nosotros es muy importante porque el carácter nacional fue uno de los primeros pasos y pasan muchos años, varios años, para que podamos tener nosotros con Emilio Portesil la autonomía y ya quedar con la denominación que actualmente tenemos. Y esto hace que nuestra ley orgánica del 29 al 45 pueda ser la que rija nuestra universidad hasta la fecha.
¿Qué tenemos en la UNAM? Tenemos poquitos alumnos. Tenemos 112,000 estudiantes de bachillerato, 197,000 de licenciatura, 28,000 de posgrado y 71,000 del sistema incorporado. Quiero decirles que estos números no siempre han estado constantes. El número más constante en las últimas 3, 4 lustros es el de posgrado. Es el que menos se mueve, ¿sí? Y el que más se mueve, y hasta ahorita el que más se está moviendo, y ahí viene una recomendación para todos ustedes, es el de licenciatura. Si nosotros analizamos la estadística a nivel nacional y la proyección de datos poblacionales, en 5 años, en un lustro, la depresión en jóvenes candidatos a bachillerato va a disminuir. Como fue elevado a un rango de necesidad el que tengas bachillerato como estudios mínimos, la cobertura a nivel nacional de bachillerato a nivel público es muy amplia. Es prácticamente el 100%, según se dicen las autoridades de la SEP. Y obviamente, claro, como todos los mexicanos siempre queremos tener la mejor escuela a la vuelta de la casa. Y eso pues no sucede, pero en realidad la cobertura es muy amplia. Y este número para nosotros ha venido estabilizándose, pero sabemos que se va a ir a la baja. Así es que aquellos que quieran invertir en educación, no apuesten al bachillerato en los próximos años, apuesten a la licenciatura. ¿Y por qué razón? Porque en México solamente 3 de cada 10 chavos en edad de estudios superiores pueden accesar a una universidad y las condiciones para accesar no son las más favorables. La oferta que tenemos es una oferta reducida, entonces la apuesta que tenemos que hacer es por el nivel licenciatura. Nosotros es donde más hemos incrementado el número. En los últimos 10 años hemos incrementado 50,000 lugares a nivel licenciatura, 50,000. Entonces, y el posgrado, como les digo, pues es que es como un embudo, ¿verdad? Cada vez anchote por los bachilleratos, luego más angosto por las licenciaturas y más angosto en el posgrado. No llegamos, o a lo mejor rebasamos un poquito un dígito porcentual en estudiantes de posgrado a nivel nacional, es una cifra muy baja. Y nosotros tenemos 71,000 estudiantes en el sistema incorporado. Además, la UNAM cuenta con 37,000 académicos y 28,000 trabajadores administrativos que apoyan toda la tarea universitaria. Y bueno, obviamente ustedes saben que ya desde hace muchos años la UNAM no es ciudad universitaria. Ciudad universitaria se quedó chiquita en los 70s o antes de los 70s, cuando vienen los proyectos de expansión en la UNAM, ¿sí? Bien, la matrícula, ¿cómo está distribuida? En términos precisos, de los 112,000 que tenemos de bachillerato, tenemos también del sistema incorporado 54,000, solo de bachillerato. Si ustedes se fijan, prácticamente la mitad de nuestra matrícula UNAM de bachillerato la tenemos en los sistemas incorporados, la mitad. En licenciatura tenemos los 197,000 y nosotros tenemos 16,000 en el sistema incorporado. En el posgrado tenemos 28, no hay ahorita programas de posgrado incorporados, son muy complejos, estamos por incorporar, no incorporar, sino por ofrecer a nuestros académicos del sistema incorporado un elemento importante para preparar al profesor. Les estamos ofreciendo una maestría que tenemos se llama MADEMS, es maestría en educación media superior. Y esta maestría tiene una virtud, y por eso tiene 2 virtudes. La primera es que es en línea. Y la segunda, que el principal proceso de trabajo de construcción de esta maestría se da con tu trabajo en aula. Si no estás en aula, pues no puedes hacer esa maestría. La tarea la vas haciendo en el aula, ¿sí? Porque siempre he pensado, muchas veces despegamos al administrativo del académico, porque el académico está en el aula y el administrativo en la oficina. Cuando tú eres académico administrativo, el ideal es que si eres académico administrativo tienes que estar también en el aula. Los problemas están en el aula, ¿sí? No están en la oficina. A veces dice uno como directivo tiene una oficina cómoda que hasta baño personal tiene, cuando tienes que ir a conocer los baños a donde van todos, ¿no?
y ahí es donde empiezan los problemas, donde compartimos los espacios. Entonces, bueno, en este caso sabemos que el sistema incorporado para nosotros representa un 17% de los estudiantes de la UNAM y obviamente estos estudiantes para nosotros son muy importantes en la dinámica que nosotros ofertamos a través del sistema incorporado. La UNAM, en términos de números, es monstruosa, ¿sí? Tiene más de 2.600.000 metros cuadrados construidos, ¿sí?, dedicados a la docencia, a la investigación, la cultura, la recreación. Y quiero decirles, este proceso evolutivo de los tamaños, estamos sumando aquí todas las instalaciones. Tan solo la ciudad universitaria tiene 600 hectáreas, ¿sí?, de las cuales una gran parte, una tercera parte, un poco más de una tercera parte, es reserva ecológica y varias áreas de amortiguamiento de esa reserva ecológica. Ya no podemos construir más en la ciudad universitaria y por eso en los 70s, que es cuando viene el pico de población también, de oferta educativa a nivel medio superior y a nivel superior, la UNAM abre con el Colegio de Ciencias y Humanidades, con el CCH, abre 5 planteles, ¿sí?, en 72, y en 74 abre la primera ENEP, en aquel tiempo, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, y en 74 abre Cuautitlán, 75 abre Iztacala y Acatlán, y en 76 abre Zaragoza y Aragón. Y completa las 5. Del 76 hasta hace 2 años se abre por primera vez una escuela de carácter licenciatura, con oferta educativa de licenciatura, no en el Distrito Federal, no en el área conurbada, se abre en León, la primera, y la segunda, ENES, se abre en Morelia. Nosotros, en el caso concreto de la UNAM, le damos una oferta educativa fundamental al Estado de México en licenciatura, con una oferta educativa muy amplia y en 4 planteles que están ubicados, las FES ahora, en EPS inicialmente, están ubicadas en el Estado de México. Y con la dispersión territorial que tiene el Estado de México, nosotros podemos resolver muchos de los problemas de cobertura de la educación superior que tiene esta universidad hermana, que también tiene carácter público, pero que tiene imposibilidad de poder poner todas las carreras que ofertan en todos los sitios donde se necesita. Entonces, esta es una parte sumamente importante. Tenemos así 31 institutos de investigación y 15 centros, programas universitarios, 13 facultades, 7 unidades multidisciplinarias, les decía las 5 FES y ahora las 2 ENES, 4 escuelas nacionales. Las escuelas nacionales, el proceso de escuela y de facultad no es un proceso de que se me ocurrió ponerle facultad o se me ocurrió por ser más bonito, ¿no? En el caso de nosotros es escuela, es una denominación hasta estudios de especialización, o tal vez maestría. Para que tú tengas el grado de facultad necesitas tener un programa de doctorado propio, generado por ti, no compartido, sino generado por ti. Entonces, las escuelas que son la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Escuela Nacional de Música, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿sí?, son íconos en términos de la educación. Sin embargo, son escuelas que han quedado muy atrapadas en la dinámica de su disciplina y por eso no han tenido el crecimiento que nosotros tenemos. Los estudiantes más pequeños que tenemos en la universidad pertenecen a la Escuela Nacional de Música, porque pueden empezar a estudiar ahí desde los 7 años. Y todavía conservamos un programa de iniciación temprana a la universidad en la nivel secundaria, en la preparatoria número 2. Entonces, todavía nos damos el lujo de tener chiquitos, ¿no? O sea, como si no sabemos qué hacer con los grandotes. Bien, 9 planteles de Escuela Nacional Preparatoria, estos no han crecido, 5 planteles de Colegio de Ciencias y Humanidades. El plantel más grande de Escuela Nacional Preparatoria tiene en promedio 6,000 estudiantes, pero un CCH, Vallejo, tiene 16,000 estudiantes. Ustedes saben lo que es trabajar con 16,000 volcanes en erupción, chiquitos, pero todos en erupción, es verdaderamente un problema. Tenemos ofertadas 22 licenciaturas y
4 especialidades en modalidad abierta, 19 licenciaturas y especializaciones también en modalidad a distancia. Esta es la oferta educativa que hasta el momento tiene la UNAM. En el posgrado tenemos 40 programas de posgrado con 90 planes de estudio. Ustedes saben que un programa puede tener hasta 3 planes de estudio, como en el caso de nosotros tenemos 3 escuelas de medicina, 3 planes de estudio diferentes. Sí, una en Facultad de Medicina, una en FES Iztacala y otra en FES Zaragoza. Y así se repite en muchas facultades de este tipo. Estamos ofreciendo 105 carreras con 177 opciones educativas, 29 carreras técnicas, todas estas, la mayoría están ya ubicadas, no hay ninguna escuela profesional que dé una escuela técnica, todas las vertientes técnicas se dan en el bachillerato, son bachilleratos terminales con nivel técnico, entonces lo ofrecen las preparatorias. Educación superior, en media superior tenemos 3 planes de estudio, que es el de CCH, Modelo Nacional Preparatoria, que es el más antiguo de todos, es la única hija que es más grande que la madre, porque como ustedes vieron, la Nacional Preparatoria tiene más de 450 años, porque nace casi con la universidad como oferta educativa y después cuando se convierte en nacional, ya entra dentro de la misma dinámica, pero es la hija más grande que la madre, ¿no? Nosotros tenemos 103 y ellos más de 450. Obviamente tenemos una gran cantidad y el último plan es el de distancia, un bachillerato a distancia, que es el que se está ofertando actualmente. Y tenemos convenios, obviamente, con muchos países, con muchas universidades a nivel internacional, y tenemos un programa de movilidad estudiantil que nos ha costado mucho trabajo, como le cuesta casi todas las escuelas el programa de movilidad estudiantil. Uno, pues el factor económico, porque no les podemos pagar todo. ¿Sí? 2, el idioma. ¿Sí? El gran problema del idioma limita mucho a nuestros estudiantes para que vayan a hacer estancias a otros países, porque por lo menos les piden el inglés. Y pues nuestro problema es que del pollito chicken de la secundaria no escalamos rápidamente. Y hasta cuando les pedimos que se titulen y que deben de tener un requisito de idioma, es cuando hacen un esfuerzo, pero entonces ya los estamos llevando a la parte en donde le estás dando una carrera, pero aparte tiene que aprender inglés y no es tan fácil aprender inglés cuando uno ya tiene unos añitos entrados, ¿verdad? Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, pero a veces inglés sí puedes aprender, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, por eso no tenemos muchos estudiantes en estos programas, cuando la oferta sí es amplia. Tenemos mucha oferta, pero poca demanda, por esas cuestiones de los requisitos. El impacto nacional que tiene la UNAM es importante reconocer, por eso el carácter nacional te lleva a que tienes un control del sismológico, que bueno, para México es muy importante porque es un país nervioso en términos de tierra, un observatorio astronómico, un jardín botánico, una biblioteca y hemeroteca nacional, la red mareográfica también está a cargo de la universidad, el herbario nacional, las 3 reservas ecológicas que tenemos permanentes y el monitoreo del volcán Popocatépetl, de aquí vecino cercano. Tenemos premios Nobel, tal vez no los suficientes, no los que debería de tener una universidad de este tamaño, pero sin embargo los tenemos. Y bueno, obviamente en las cuestiones de los rankings mundiales, ustedes saben que los rankings siempre son como elementos a los que nosotros tenemos que estar porque son los que ve la prensa y los que maneja la prensa, aunque no siempre los rankings hablan de la calidad de las universidades, ¿no? En los rankings en los números puedes hacer muchas cosas para que los números sean bonitos, pero eso no refleja realmente la calidad que hay detrás de los números. Bien, vamos a entrar entonces ahora cómo nace el proceso de incorporación. Después de que iniciamos con la universidad en 1910, se voltea a ver a la Universidad Nacional como un elemento de apoyo. Y las primeras escuelas que voltean a ver a la universidad es el Colegio Alemán, la Universidad Motolinía, la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, ¿sí? Y el Centro Universitario México a nivel preparatoria. Como era el modelo
más consolidado el de preparatoria, el de bachillerato, y además en ese tiempo ser bachiller era así como llegar a lo máximo. Entonces es el modelo que se desarrolla más. Entonces estos son los primeros que voltean a ver a la universidad en ese tiempo, y estamos hablando de muchos años. Después, en el 24, cuando esta demanda empieza a crecer, se empieza a hacer un proyecto sobre las equivalencias de estudios del bachillerato, de la preparatoria y también de las normales, algo que afortunadamente nos deshicimos de él, porque si no estaríamos ahorita sufriendo más de lo que ya sufrimos, ¿sí? Y una de las demandas que teníamos era el crecer en ese momento el nivel superior. Después, poco tiempo después, se hace ya un reglamento de revalidación de estudios fuera de la universidad, ¿sí? Y hay una comisión que inspecciona. Veamos cómo son las palabras. Esta era muy bonita antes. Hoy si le ponemos inspección a alguien, te ve feo, ¿sí? Le disfrazamos el nombre, pero hacen lo mismo, finalmente, ¿no? O sea, la revalidación de estudios, títulos y grados, que es ahora como está actualmente la comisión del Consejo Universitario, se le agregaron también los títulos y grados. Y la revalidación es un proceso muy interesante en la universidad. Nosotros lo que hacemos es revalidar los estudios que hay en otros lados, en otras universidades, pero los equiparamos con lo que a nivel nacional se hace. Ustedes saben que hay muchas universidades en Centro y Sudamérica y que las nomenclaturas no son las mismas, ¿sí? Y esas nomenclaturas se tienen que llevar hasta el plan de estudios para saber si son equiparables o no son equiparables, para que yo pueda revalidar una licenciatura. Es muy frecuente que vienen niveles o categorías de doctorado de otros países, y cuando nosotros revisamos los planes y programas, no son más que una licenciatura, no dan más que una licenciatura en términos de nuestros estudios, y sobre todo no vamos a otorgar equivalencias que van a competir contra nosotros, contra los que se forman en nuestro país, y yo creo que todos los países cuidamos esa parte, ¿no? Y es muy importante cuidarla. También, siguiendo la línea cronológica, en el 35 se hace un reglamento para la incorporación de enseñanzas. Este proceso de enseñanzas es importante reconocerlo, porque nosotros empezamos a reconocer a quien hace un trabajo semejante al de nosotros, y le damos a ellos una condición de revalidarle esos estudios. En el 38, tiempo después, surge el primer reglamento para la incorporación de las enseñanzas, ¿sí? Cuando estamos hablando de estos procesos, hoy estamos hablando más de aprendizajes que de enseñanzas. Sin embargo, seguimos en la misma dinámica de haciendo semejante la enseñanza que el aprendizaje, cuando sabemos que pedagógicamente eso ya no es vigente. En el 42 se abre un departamento de universidades y escuelas incorporadas, ¿sí? Después viene la ley orgánica que acompaña estas condiciones de ese departamento, las funciones de esa ley orgánica en el 45, para poder incorporar estudios a la universidad, que se hagan válidos por la universidad. En el 66, ¿sí? Se crea el primer reglamento general de incorporación y revalidación de estudios, y se da la creación de la primera condición de dirección general, que es en el 68. Estamos cumpliendo 9 lustros como dirección general, y les quiero decir que actualmente estoy trabajando este reglamento que tiene desde el 66. Nada más que ustedes no saben lo difícil que es cambiar un reglamento en la UNAM. Tiene que pasar por 20,000 comisiones para que te hagan una modificación. Entonces ya tenemos el camino andado. Uno de los principales objetivos que tuve como indicación del señor rector cuando llegué a la de Gire fue empezar a trabajar sobre la reglamentación. Entonces hoy ya tenemos una propuesta que será ingresada al Consejo Universitario para su revisión, espero que a finales de este año. Entonces tendremos un reglamento que modifique el del 66, imagínense ustedes, bien moderno, como muchos de nuestros reglamentos. Así es que no nos hagamos, ¿no? Cambiar reglamentos es como en la casa. A ver, cámbienle el reglamento a sus papás.
¿sí? O ustedes como papás cambien el reglamento y actualícenlo, ¿sí? Pues el reglamento es como a mí me enseñaron, es el que yo imito, ¿no? Y ese es el que yo pongo en vigencia. Entonces esas son las condiciones que tenemos. Bueno, en el 78, hasta el 78 se construye un edificio específico que es el que actualmente tenemos, en donde estamos albergando a la DEGIRE. La DEGIRE tiene actualmente aproximadamente 250 personas, ¿sí? Con trabajo directo, vamos a ver algunos números, hacia todas las escuelas incorporadas y atendemos muchos ejercicios de revalidación que nos manda la SEP. Somos buenos clientes de la SEP, entonces nos manda mucho trabajo para revalidar. Si ustedes quieren, saben que la presentación que traigo se queda para que el que la necesite la pueda tener, para que no se angustien que si le cambio antes de que terminaron de copiar algún dato, pero los datos están en la presentación. Después empezamos a trabajar con un proceso de consolidación en cuanto a la dinámica que hacemos. Nosotros trabajamos los mismos elementos que trabaja la UNAM, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, pero extendida a nuestras instituciones que confían en nosotros y que quieren incorporar un plan de estudios. Lo que esto conlleva exclusivamente es llevar al pie de la letra lo que el plan de estudios de la universidad pide, pero respetamos la identidad institucional que tiene cada una de las escuelas. Esto es, cada escuela tiene un reglamento propio, tiene condiciones propias. Lo único que nosotros supervisamos y analizamos y seguimos es el plan de estudios, es la parte académica exclusivamente. Bien, ¿qué hacemos nosotros ahorita? Tenemos 311 instituciones en donde se imparten 491 planes de estudio. Tenemos estos 71,000 estudiantes que les había dicho y tenemos afiliados a estos planes de estudio para atender a estos 70,000 estudiantes, 9,000 profesores. Cuando yo entré en noviembre del año antepasado, teníamos 22 entidades federativas participantes, hoy ya tenemos 24 y estoy buscando tener más, con la oferta en licenciatura. La oferta en licenciatura, a partir del 2008 que empezamos con nuevos planes de estudio, estamos promoviendo más de 20 planes de estudio nuevos, acordes a las necesidades contextuales. No es porque no se necesiten más abogados, sí se necesitan, pero no tantos. Sí se necesitan médicos, pero no tantos, ¿sí? Hoy las necesidades de la población son otras y sobre todo las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Por eso nosotros, si no diversificamos la oferta educativa, el estudiante siempre va a querer las mismas carreras de las cuales ya no tienen oferta de trabajo, donde la oferta de trabajo es mínima, donde los sueldos son muy castigados, donde en un país como el de nosotros hay muy pocos geólogos, ¿sí? Y los geólogos tienen chamba antes de salir de la escuela. Y entonces, ¿por qué no hacemos más geólogos? ¿Sí? Psicología es una carrera que sí ha incrementado su matrícula, pero es una carrera que dentro de poco, pues vamos a tener, así como antes era el médico de cabecera, pues ahora vamos a necesitar un psicólogo de cabecera, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones del comportamiento humano cada vez están haciendo más complejas, ¿sí? Y esto no son las causas de divorcio, esas son otras cosas, pero la convivencia personal es muy difícil. Siempre nos casamos con alguien que no conocemos, ¿no? Que desconocemos más de su vida y luego vivimos con él. Y luego nos traemos a la familia del agregado cultural, ¿no? Que tampoco es muy buena, ¿no? A veces no es muy pareja. Entonces, esa parte de dinámica de convivencia, nosotros decimos en los albergues cuando hay desastres naturales, estamos haciendo una convivencia forzada y siempre nos olvidamos que nosotros iniciamos nuestra familia con una convivencia forzada, ¿no? Sí, porque es más fácil y más a gusto pues, jugar a las visitas, ¿no? Cada quien en su casa, a ti que te atienda tu mamá y a mí la mía, ¿no? Entonces, así no hay problema. Pero no, ahí está uno necio y dice, no, vámonos a vivir juntos, ¿no? Muy bien, pues esa es la condición y el precio que se tiene que pagar. Bien, entonces, aquí con los números vemos cuáles son las condiciones que estamos atendiendo actualmente en la DEGIRE.
¿Cuáles son nuestras atribuciones? Palabras que tampoco gustan es dirigir, controlar y evaluar, ¿no? Pues sí, pero si no